Hola y bienvenidos a nuestro curso de Lenguaje y Literatura. Soy el profesor Antonio Rojas y en esta oportunidad veremos el tema de las escuelas literarias. Pero antes haremos un pequeño repaso de la literatura en la historia. Hacia los años 10.000 años antes de Cristo surge la prehistoria, periodo de la vida humana anterior a los documentos escritos. Nos quedan vestigios como los instrumentos, las construcciones, las pinturas rupestres, esculturas, etc. Esculturas como la Venus de Willendorf, pinturas rupestres encontradas en algunas cavernas, y la gran construcción megalítica de Stonehenge en Inglaterra hacia los años 2000 años antes de Cristo. Ya 3000 años antes de Cristo, la Edad Antigua. En esta época surge la invención de la escritura, además del surgimiento de la vida urbana. El poder político está centralizado en las manos de los reyes. Surge también la esclavitud. El desarrollo de las regiones, mayoría de estas politeístas organizadas. Surge la esclavitud, sobre todo en Egipto. La invención de la escritura en tablillas de arcilla, como el poema de Gilgamesh. Ya en la Edad Media, 473 a 1492, la literatura surge en la Edad Media como un reflejo de su sociedad, el predominio de la agricultura en la economía, el aumento demográfico, los avances tecnológicos, el teocentrismo, la división católica en el cisma, el feudalismo, como una sociedad organizada piramidal donde la cabeza es el rey, luego la nobleza, el clero y el pueblo llano. En los años 1492 a 1789 surge la Edad Moderna. Comenzando con el descubrimiento de América. Fue un periodo de transición del feudalismo al capitalismo. El fortalecimiento de las monarquías termina con la Revolución Francesa. Luego de este acontecimiento surge la Edad Contemporánea, 1790 hasta nuestros días. En esta época se consolida el capitalismo como sistema económico. Surge el desarrollo industrial, la consolidación del régimen democrático tras mediados del siglo XIX. Una imagen icónica, por demás, de la época contemporánea. Nos metemos de llano a lo que son ahora las escuelas literarias, viendo los movimientos, época, características, obras y autores. En el siglo V antes de Cristo y después de Cristo surge el clasicismo. Ideas claves de este movimiento literario: el politeísmo, antropomorfismo, predominio de la razón, mesura, equilibrio, normas y leyes estáticas, la retórica. Sus características principales son equilibrio y armonía entre el fondo y la forma. Sus principales expresiones literarias son los mitos, las leyendas, la epopeya, el teatro, sobre todo la tragedia. Sus autores emblemáticos en esta época son Homero con la Ilíada y la Odisea, la Eneida de Virgilio, Edipo Rey de Sófocles, Electra de Eurípides, Lisístrata de Aristófanes. Ahí tenemos
la obra de Homero, la Eneida de Virgilio, Edipo Rey e Edipo en Colono de Sófocles y Lisístrata de Aristófanes. El movimiento humanismo surge en el siglo XV y XVI. El humanismo renacentista, ejercida por retractores, escritores y eclesiásticos al anterior movimiento, se desarrolló durante el siglo XIV y principios del XV. En cambio, el Renacimiento surge en el siglo XV y XVI aproximadamente. Italia fue el centro cultural en que se originó el movimiento renacentista. Sus características principales: da importancia a la razón y a la sensibilidad. Se retoman los modelos clásicos, el antropocentrismo, la vida terrena y sobrenatural, dominio del hombre sobre la naturaleza, aprecio de la naturaleza y afán de conocimiento. Los autores principales y obras principales de esta época son la Divina Comedia de Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes, Erasmo, Garcilaso de la Vega, el Lazarillo de Tormes. Ahí tenemos a William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, y su manuscrito. El barroco surgirá en el siglo XVII. La literatura barroca es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en Italia. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Sus características principales son la refinación del lenguaje, poesía elegante, difícil. Se retoman los mitos clásicos, el realismo, el estilo ostentoso, uso del contraste, realismo e idealismo, lo bello, lo feo, lo refinado, lo grosero. Autores como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, también son autores principales de este movimiento, al igual como Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Ahí tenemos la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Francisco de Quevedo. En el siglo XVIII surge el neoclasicismo, movimiento cultural artístico literario que se desarrolló en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta primeras décadas del siglo XIX, sustituido por el romanticismo. Sus ideas claves son la actitud racionalista y crítica, el predominio de la razón sobre la imaginación. Sus autores principales y obras destacadas en esta época son Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, El Cid de las niñas de Fernández de Moratín. Autores como Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte, José Cadalso. Ahí vemos una de las obras emblemáticas de Leandro Fernández de Moratín, El Cid de las niñas. La gran obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, y las fábulas de La Fontaine. Y una imagen emblemática de la obra literaria de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. El romanticismo surge en la primera mitad del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su entrega a la imaginación y a la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión, su idealización de la naturaleza.
Sus características o sus principales expresiones literarias son la lírica, artículos periodísticos, la novela histórica, drama. Las ideas claves: el predominio del sentimiento sobre la razón, contrario al anterior movimiento, deseo de la evasión de la realidad y mundo exterior, exaltación del espíritu de rebeldía. Obras y autores destacados: Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, Frankenstein de Shelley, Edgar Allan Poe con sus cuentos de terror, Víctor Hugo con su gran obra Los Miserables, Edgar Allan Poe con sus cuentos de intriga y terror, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer con una de sus emblemáticas rimas del arpa, y Mary Shelley con su gran obra Frankenstein, y la imagen icónica de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. El realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, movimiento anterior, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Sus ideas claves: objetividad, reflejo de realidad, de la sociedad humana, descripción detallada de ambientes y personajes, valoración de la realidad. Sus obras y autores destacados son Balzac, Gustave Flaubert, Benito Pérez Galdós, Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky. Ahí tenemos la obra clásica de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Una imagen icónica de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. En la segunda mitad del siglo XIX nace el naturalismo, que es un estilo artístico emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad. Sus ideas claves: positivismo, uso del método experimental, determinismo, explicación de las causas de las conductas humanas. En esta época, los autores destacados son Emilio Zola, Emilia Prado Bazán, Baldomero Lillo, Genaro Prieto, Charles Dickens. Ahí tenemos a Emilio Zola. Charles Dickens con sus dos obras cumbre, David Copperfield, Oliver Twist. Charles Dickens. Ya a finales del siglo XIX nace el simbolismo, que es un movimiento artístico literario que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, como reacción al anterior movimiento, el naturalismo, ya que sus características están más bien dadas por la fantasía. Sus características: la libertad del verso, poesía sin normas, prevalecen los símbolos. Autores destacados: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Bellarmine. Continuamos. A finales del siglo XIX surge el movimiento literario llamado modernismo. En Hispanoamérica, hacia el año 1880, y cuyo objetivo estético es la búsqueda de la belleza como medio para huir de la realidad cotidiana y demostrar su desacuerdo con la sociedad burguesa materialista. Sus características: el rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio,
Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Sus autores destacados: Rubén Darío, José Silva, José Martí, Pablo Neruda, Ernest Hemingway, Federico García Lorca con sus obras Bodas de Sangre, Romancero Gitano, James Joyce. Ahí tenemos a Rubén Darío con su gran obra Azul, a Pablo Neruda y James Joyce con su obra Ulises. Federico García Lorca. Ernest Hemingway con su obra destacada El viejo y el mal. En la segunda mitad del siglo XIX surge la generación del 98. Es el nombre con el que se ha agrupado tradicionalmente a un grupo de escritores que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social acarreada por la Guerra Civil Española. Sus ideas claves: vivencia de una España decadente por la Guerra Civil Española, afán del movimiento nacional, pesimismo, individualismo exagerado. Obras y autores destacados: Juan Ramón Jiménez, con Platero y yo, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Azorrín, Pío Borja, Ramiro de Maustú. Tenemos a Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y La tía Tula de Miguel de Unamuno. Hasta aquí con el tema de las escuelas literarias. Como actividad investigaremos el movimiento literario llamado vanguardismo y sus diferentes corrientes. La literatura del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.